Hola, mi nombre es Astrid Velázquez y hoy les voy a presentar todo el proceso de la construcción de una pieza osteológica, específicamente la de Cairina moschata, más conocido como el pato criollo. Primero les voy a presentar los materiales y los reactivos que se utilizaron en todo el proceso. Entre los materiales necesitamos recipientes de plástico, específicamente que tengan tapadera. También necesitamos un lugar plano o en mi caso yo también utilicé una tabla de cocina. También utilicé cuchillos para extraer las partes de la carne. El super glue que es bastante útil a la hora de pegar los huesos del espécimen. También necesitamos varias herramientas punzocortantes. Entre esas yo utilicé pinzas, bisturí, tijeras y otras herramientas que se pueden observar en la imagen. Y además también utilicé bicarbonato de sodio. Entre los reactivos, pues utilicé básicamente óxido de calcio, que es comúnmente conocida como cal. También utilicé peróxido de hidrógeno al 3% y también utilicé hipoclorito de sodio, que es el cloro que utilizamos en el hogar. El primer paso que yo realicé fue la separación de órganos. Esto lo dividí en tres pasos. Primero le quité las plumas y dejar libre la parte donde iba a empezar a observar los órganos. Posteriormente, pues, realicé un pequeño corte y poco a poco fui abriendo a modo de que los órganos se quedaran a la vista. Y por último, pues pude extraer todos los órganos del individuo y poderlos observar de mejor manera. Para la separación de la piel yo utilicé un bisturí. En lugares mucho más grandes ya utilizaba un cuchillo de cocina y en lugares mucho más pequeños utilizaba también una tijera. Previo a la separación del músculo, yo coloqué aproximadamente 1 litro de agua o un poco más y ya cuando estaba hirviendo lo apagaba y le colocaba de 8 a 10 cucharadas de cal y lo dejaba reposar por 30 minutos o un poco más, pero siempre recomiendo como estar yendo a ver porque puede deshacer también los huesos. Luego, instantáneamente de que lo sacaba de la olla, lo colocaba en un recipiente de plástico y le colocaba agua oxigenada al 3% y lo dejaba reposar por 24 horas o un poco más dependiendo de qué tanto iba soltando el músculo. Luego de haberlo dejado reposar en agua oxigenada, yo extraía las partes del espécimen y les empezaba a quitar el músculo con la ayuda de un bisturí, una tijera o en ocasiones de la pinza. Aquí me daba cuenta de que habían partes de músculo que aún seguían muy pegadas al hueso, entonces lo coloqué en un recipiente de plástico y le coloqué cloro puro. Pero ahí yo iba observando por horas para que el hueso no se me fuera a deshacer. Luego de darme cuenta de que los huesos ya estaban completamente sin músculo, empecé a armar el esqueleto. Primero colocaba bases de madera para que se sostuvieran las partes de los huesos. Específicamente las colocaba en extremidades o en partes claves donde veía que se podía caer el armazón. Aquí utilicé super glue y me di cuenta de que no me estaban pegando únicamente los huesos con super glue, entonces lo que hice fue agregarle bicarbonato de sodio, le colocaba un poco de polvo y luego le colocaba el líquido del pegamento. Luego de asegurarme que ya estaba completamente firme y seco mi esqueleto, empecé a rotular cada parte de los huesos. Para ello coloqué números en las partes de los huesos y empecé a colocar este listado con los nombres y los coloqué en mi base de madera. Luego de asegurar como recomendaciones para realizar la pieza osteológica, yo les diría que se necesita bastante paciencia porque hay partes donde es bastante difícil extraer el músculo del hueso, hacerlo con tiempo, no colocar los huesos pequeños en cloro porque esos se deshacen con mucha facilidad. Intentar quitarle la carne y los órganos en 1 a 3 días porque el animal después de ese tiempo empieza a entrar en un estado de descomposición y empieza a oler muy mal.
Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y aquí mismo también muestro el resultado de mi pieza osteológica.